Italia, ante todo, la asociamos con Roma, el Coliseo, las legiones y César. Antes de que existiera el Imperio Romano, el norte y centro de los Apeninos ya estaban divididos entre ciudades ruidosas y ricas. Los barcos mercantes surcaban los mares, en los templos se quemaba incienso y al más allá enviaban a la gente con música y oro. Los etruscos construyeron una civilización cuando Roma aún estaba entre pantanos. Su idioma no lo entendemos completamente, su origen sigue siendo motivo de debate, pero lo que dejaron atrás habla más fuerte que cualquier crónica. Varias de esas cosas aún las usamos hoy. Estás en Amazing History, donde reconstruimos la historia con huellas vivas, sin repetir libros de texto. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y espectadores habituales. Gracias a su apoyo podemos hacer episodios complejos y entregarlos a tiempo. Si quieren apoyarnos, revisen la descripción, ahí está todo sencillo. Ahora, vamos al tema del episodio. Etruscos no es el verdadero nombre de este pueblo. Ese nombre se lo dieron los romanos para referirse a los extranjeros del norte. Los griegos los llamaban tirrenos, y ellos mismos, como sabemos, se llamaban racenos. No es que eso haya ayudado mucho, su idioma aún no ha sido completamente descifrado. Leemos las letras, pero no siempre entendemos lo que dicen. El origen de los racenos es uno de los misterios más antiguos del mundo antiguo. Incluso Heródoto ofreció una versión romántica. Durante una terrible hambruna en Lidia, sus habitantes se dividieron. La mitad se quedó y la otra partió al oeste en busca de nuevas tierras. Así supuestamente aparecieron los etruscos. Es una leyenda hermosa, pero la arqueología la mira con escepticismo. No hay rastros de migración ni cultura material que confirme esa ruta. Existe otra hipótesis, más pragmática, que dice que los etruscos no eran forasteros, sino descendientes de quienes vivían en Italia mucho antes que los griegos, los latinos y los galos. Su idioma no es indoeuropeo, sus costumbres no encajan en las tradiciones vecinas, es como si fueran de una rama paralela que sobrevivió al caos de las migraciones. Genetistas modernos han intentado entenderlo. Unas investigaciones de ácido desoxirribonucleico muestran conexiones con Anatolia o Siria, mientras otras señalan raíces italianas locales. Parece que tienen razón quienes consideran a los etruscos no como forasteros, sino como una isla del viejo mundo, parte de la antigua población de Europa que no desapareció, sino que sobrevivió y desarrolló su propia civilización. Si es así, entonces no estamos ante descendientes de colonos, sino ante portadores de la memoria de tiempos en los que ni Roma ni Atenas existían aún en el mapa. La Italia central y del norte en la época de los etruscos no era una periferia salvaje, sino una civilización a gran escala, ciudad tras ciudad, Veii, Valsinia, Tarquinia, Clusio. Unas crecieron en las colinas y otras en la costa, junto al mar Mediterráneo. Casi todas están rodeadas de murallas, con una red de calles, drenaje y mercados centralizados. Suena a lo romano, y no es de sorprender, ya que los romanos tomaron prestado mucho, incluso Roma misma, en muchos aspectos. Su diseño, primer foro, sistema de drenaje y circo para espectáculos. Eso surgió bajo el rey etrusco, no el latino. El sistema de alcantarillado Cloaca Máxima, construido por los etruscos, sigue funcionando hasta hoy. Las ciudades etruscas no formaban parte de un solo estado, cada una vivía por su cuenta, como las polis en Grecia. Entre ellas podían pelear, pero también sabían abrazarse. Grecia, la llamada Liga de las 12 ciudades, una alianza para festividades, diplomacia y, a veces, defensa común. Los etruscos sabían muy bien lo que era la riqueza, principalmente gracias al comercio marítimo. Eran excelentes navegantes, y sus barcos surcaban todo el Mediterráneo occidental, desde Cartago hasta el sur de Francia. Comerciaban con griegos, fenicios y egipcios. A cambio de vino, metal, cerámica y esclavos, llevaban oro, vidrio, especias, tintes, telas e ideas. Los etruscos absorbieron, reinterpretaron y adaptaron el arte griego, la escritura fenicia y los rituales religiosos. Primero, las casas eran de madera, arcilla y paja, luego, de piedra y ladrillo. Las mansiones de ricos tenían patios, altares, alcantarillado y hasta piscinas decorativas. Los arqueólogos encuentran restos de acueductos, caminos empedrados y templos construidos cientos de años antes que los equivalentes romanos.
Los etruscos no solo se adelantaron a Roma, sino que le enseñaron cómo vivir de manera urbana. Si se observa la sociedad etrusca con los ojos de un griego o romano antiguo, parecía simplemente impactante. Y no porque pasara algo terrible, sino porque era demasiado libre y democrático, sobre todo para las mujeres. Los etruscos fueron de los pocos pueblos antiguos donde las mujeres podían ser personas, no solo esposas, sino también dueñas, consejeras y sacerdotisas. Ellas tenían derecho a la propiedad, podían heredar bienes, se sentaban en los banquetes junto a los hombres, bebían vino, lo cual en Grecia se consideraba casi una vergüenza. Los moralistas romanos criticaban a las mujeres etruscas por ser corrompidas, pero en realidad eran libres. Los etruscos valoraban la comodidad, el lujo y el arte en su vida cotidiana. En muchas tumbas se encuentran espejos de bronce decorados con grabados, fina cerámica negra, buquero, vajilla griega y ánforas importadas. La ropa de la nobleza era colorida, adornada con broches de oro y fíbulas. El cabello se peinaba en elaborados peinados, las prendas brillaban con joyas y en la casa flotaban los aromas de aceites costosos. La apariencia, como los dioses, veía el lujo no como pecado, sino como forma de vida. Un capítulo aparte son los banquetes. Se celebraban tanto en vida como en el más allá. La pintura etrusca muestra escenas de hombres y mujeres juntos en lechos, comiendo, bebiendo, escuchando música, con músicos, bailarines y sirvientes con guirnaldas, como en los simposios griegos, pero sin el tabú femenino. El banquete etrusco no solo es glotonería, es un ritual clave ligado a la memoria ancestral, la hospitalidad y el valor religioso del vino. Aquí está el punto clave. Los etruscos no separaban el mundo en días comunes y festivos, masculino y femenino, cuerpo y alma. Todo estaba conectado, era parte de la vida. Desde el espejo en la recámara hasta el altar en el jardín, desde el banquete ritual hasta la vajilla de todos los días. Su vida cotidiana estaba llena de significado y belleza. La religión etrusca no trata de dioses bondadosos y bendiciones. Es un mundo donde lo divino no siempre es misericordioso, y la vida después de la muerte no es una garantía, sino una prueba. Todo en la tierra se veía como reflejo de la voluntad de los dioses, por eso predicciones, presagios y rituales lo impregnaban todo. La mitología etrusca era compleja y a veces sombría. Tinia, el dios principal, era el señor del cielo y equivalente a Zeus, pero tenía menos libertad. No podía lanzar rayos sin permiso de un consejo de dioses. Su esposa Uni era la protectora del matrimonio y la fertilidad, pero a diferencia de la era griega, ella no hacía escenas de celos. El matrimonio de Tinia y Uni se consideraba armonioso. También estaba Menrva, diosa guerrera y sabia. Entre los romanos fue Minerva, pero para los etruscos, a diferencia de los griegos, no era doncella casta, sino una diosa con historia personal y amorosa. Sin embargo, lo principal en la religión etrusca no era el panteón, sino la transición al más allá. Este camino no era fácil. El alma enfrentaba obstáculos como demonios, monstruos y portales que no todos podían cruzar. En los frescos funerarios se mostraban criaturas aterradoras, demonios alados, dioses con piernas de serpiente y aurigas de los muertos. Esto no es una metáfora. Los etruscos creían que el alma debía pasar literalmente a estos guardianes. Los sacrificios eran importantes y no siempre eran animales. En los frescos aparecen escenas de prisioneros o criminales asesinados en rituales. Estos rituales incluían música, bailes y al parecer combates, que los romanos luego transformaron en luchas de gladiadores. Era un gesto funerario de respeto. En el funeral de una persona noble se hacía un combate en su honor. La sangre y la muerte como ofrenda al espíritu. Para los etruscos, la muerte no era el final, sino un acontecimiento que requería teatro y fuerza. Sorprendentemente, esta lógica oscura coincidía con la estética de los banquetes en el más allá. El alma podía encontrarse en un banquete eterno, pero solo si recorría todo el camino. Esto también se observa en las tumbas. Unas muestran demonios con mazos, otras música, vino y bailes. Los etruscos ofrecían a sus muertos dos opciones, banquete o batalla, y usualmente ambas.
Amaban la música en los banquetes y el hierro en la batalla. Su ejército no era solo un instrumento de defensa, sino parte de la cultura, un estatus, un ritual, una forma de influencia. En los primeros siglos, las guerras parecían enfrentamientos teatrales, los ricos en carros y armaduras de bronce, los pobres con hondas y piedras. Eran conflictos entre ciudades, incursiones, escaramuzas, no una guerra total, pero las armas ya eran serias. Cascos de bronce, espadas de hierro, dagas, escudos redondos, lanzas, todo hecho a mano, a menudo decorado con símbolos de dioses o de la familia. El ejército y la sociedad de los etruscos estaban estrechamente ligados. En los primeros siglos, quienes luchaban eran principalmente los aristócratas. Un guerrero hábil no solo es fuerte, sino también noble. Su tumba era adornada con armas y su nombre era celebrado en canciones. Esto recuerda a la Grecia de Homero, donde el heroísmo era un asunto personal y no una hazaña colectiva. Con el crecimiento del comercio y los contratos con Grecia, todo se complicó más. Los etruscos adoptaron de los griegos ánforas, ornamentos y táctica para el siglo V a.C. Surge la falange, guerreros armados con lanzas y escudos que avanzan en formación compacta. Esto requería disciplina, sincronía y, lo más importante, responsabilidad cívica, porque ahora no solo la nobleza iba a la guerra. El auge urbano y la clase artesanal hicieron más popular al ejército. Con la falange llegaron reformas en el equipo, cascos más cerrados, escudos ovalados como los griegos, armadura de escamas o segmentada, y el color del calzado y capas cambiaba según la ciudad. En los frescos y en el bronce se pueden distinguir guerreros de Torquinia, Vellos y Clusio, cada uno con sus propios detalles. La caballería se usaba mucho en ataques por los flancos y para reconocimiento. Pero la cuestión de la fusión no es menos importante. Los etruscos no solo se inspiraron en los griegos, también fueron maestros, ya que el ejército romano temprano se basó en ellos. La palabra triumphus, triunfo, proviene etimológica y ritualmente de las festividades etruscas de la victoria. Muchos detalles de la cultura militar romana, como las trompetas de señales, el uso de los fascios, el rito de pasar por el arco, todo eso es etrusco, incluso el equipamiento. El pilum romano temprano, es decir, la lanza arrojadiza, y el scutum, el escudo, tienen prototipos evidentes en la cultura militar etrusca. De ahí surgen las primeras formas de disciplina, la organización por centurias y las señales de combate con trompeta. Roma primero aprendió de los etruscos y luego los asimiló. Pero también había una debilidad. Los etruscos nunca fueron una alianza militar unificada. Ciudad luchaba contra ciudad, incluso cuando el enemigo venía de fuera. Cuando Roma empezó a crecer, actuó de manera centralizada, agresiva y estratégica. Los etruscos separados con pausas para banquetes y profecías. Esa incapacidad para unirse quizás fue su mayor error militar. Al inicio, Roma no amenazaba a los etruscos, era solo una fuente de recursos. Asentamiento latino pequeño en los pantanos, con zanjas poco profundas y sin fortificaciones. Las ciudades etruscas como Vellos o Tarquinia lo miraban desde arriba, y con razón, porque no solo lo observaban, sino que gobernaban Roma. En el siglo VII a.C., al trono de Roma subió el rey etrusco Lucio Tarquinio Prisco, originario de Tarquinia. No era solo un gobernante, sino un reformador. Empezó a construir, drenó las zonas pantanosas siguiendo el modelo etrusco, trazó caminos, construyó la cloaca máxima, esa misma que sigue funcionando hasta hoy. Él también inició la construcción del Circo Máximo e introdujo la moda de los juegos espectaculares, tomados de la tradición etrusca, precursores del circo romano. La dinastía de reyes etruscos en Roma duró 3 generaciones. El último de ellos, Tarquinio el Soberbio, pasó a la historia como cruel y autoritario. Su derrocamiento en 509 a.C. puso fin a la monarquía romana y marcó el punto de partida para la creación de la República Romana. A partir de este momento, la historia comienza a desarrollarse en sentido contrario. Ahora es Roma la que empieza a conquistar las tierras etruscas. Al inicio el proceso fue lento. Roma no conquistó a los etruscos de inmediato, los asimiló poco a poco. Los etruscos se encontraron atrapados entre enemigos externos y conflictos internos. Los samnitas los presionaban por el sur, los galos por el norte, los griegos desde el mar y las ciudades de Etruria no lograron unirse. En 396 a.C. cayó Veii, uno de los mayores centros de Etruria, frente a Roma. La caída estuvo acompañada de una completa devastación, un golpe simbólico para toda Etruria. Las demás ciudades guardaron silencio, prefirieron observar desde lejos y cometieron un error fatal.
Hubo más intentos de resistencia, el más importante en 298 a.C., cuando los etruscos se unieron con los galos y los samnitas contra Roma. Esa fue la última apuesta seria, y no funcionó. Roma conquistó ciudad tras ciudad, y Etruria se volvía provincia. Valsinii cayó en 264 a.C., el mismo año que Roma inició la guerra con Cartago. Aún así, los etruscos no desaparecieron de inmediato. En el siglo III aún hablaban su idioma, conservaban costumbres y sacerdotes etruscos, pero Roma crecía, la latinización avanzaba y pocos leían textos etruscos. Tras la guerra social, todo cambió. Fue un levantamiento de aliados italianos de Roma que pedían igualdad de derechos. En respuesta a la rebelión armada, Roma concedió ciudadanía a todos los antiguos aliados que no eran romanos. Los etruscos lograron los derechos deseados, pero eso los integró al mundo romano. Desde entonces, sus ciudades pasaron a ser romanas y perdieron su esencia etrusca. Para el siglo I de nuestra era, el etrusco desaparece. Las últimas inscripciones, fórmulas en lápidas y festividades se diluyen en la tradición romana. Etruria, como mundo independiente, desaparece sin guerra ni catástrofe, simplemente deja de ser necesaria. Así que esto es lo que tenemos. Los etruscos casi no dejaron libros, su idioma desapareció y las ciudades se borraron del mapa. Ellos prepararon el terreno para Roma, tanto literal como culturalmente. Fueron los primeros en idear cómo podría ser la vida civilizada en Italia, con canales, templos, caminos, festividades y adivinos. Y luego desaparecieron, como si lo hubieran hecho a propósito para dejar libre el escenario. Y aún así, cada vez que alguien exclama Veni, Vidi, Vici, lo hace con palabras escritas con letras que llegaron a través de Etruria. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.